Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla el día de hoy. Estamos súper emocionados de tenerlos de vuelta con nosotros para hablar de algo que, créanme, ha estado en boca de todos en el mundo del entretenimiento turco, y no es para menos. Hoy nos vamos a sumergir en una noticia que ha llegado como un verdadero torbellino, sacudiendo los cimientos de los titulares y dejando a miles de fans con la boca abierta y un mar de preguntas. Sí, amigos, estamos hablando de la increíble, la inesperada, la impactante noticia sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin que ha sorprendido a todos. Es difícil comenzar este vídeo sin sentir esa oleada de asombro que ha recorrido las redes sociales y los foros de fans desde que la noticia explotó. Cuando pensábamos que ya lo habíamos visto todo en cuanto a sus vidas y sus carreras, aparece esto. Y es que para quienes siguen de cerca el universo de las telenovelas turcas, Hande y Kerem no son nombres desconocidos. Al contrario, son dos de las estrellas más queridas y aclamadas, cuyas carreras han alcanzado alturas estratosféricas, no solo en Turquía, sino a nivel internacional. Su química en pantalla, especialmente en la serie que los catapultó a la fama mundial, Sen Kalkam, fue algo que trascendió las pantallas y cautivó a millones. Esa chispa, esa conexión genuina que transmitían, hizo que muchos de nosotros nos enamoráramos no solo de sus personajes, sino también de la idea de que esa conexión pudiera extenderse más allá del set de rodaje. Y es precisamente sobre esa posible extensión, o más bien sobre una nueva e inesperada etapa, que gira la noticia que vamos a desglosar hoy. Prepárense porque vamos a ir directo al grano, analizando todos los detalles, las especulaciones, y sobre todo, la reacción masiva que ha generado. No se trata de un rumor pasajero, sino de un anuncio que ha tomado a muchos por sorpresa, y que, sin duda, marcará un antes y un después. Antes de seguir, y para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas exclusivas y análisis, les invito encarecidamente a que le den a ese botón rojo de suscribirse que ven por ahí abajo. Y activen la campanita porque así les avisaremos al instante cada vez que publiquemos un nuevo vídeo, y créanme, no querrán perderse lo que viene. Ahora sí, pongámonos cómodos porque vamos a desgranar esta noticia punto por punto. Como muchos de ustedes sabrán, la vida de Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido objeto de constante escrutinio y fascinación por parte de sus seguidores. Ambos han tenido carreras individuales brillantes, pero fue su colaboración en Sen Kalkam lo que realmente los unió en la imaginación colectiva. Su interpretación de Eda y Serkan conquistó corazones a nivel mundial, y los memes, los fanfics, y las teorías sobre su relación personal llovieron sin cesar. ¿Y es que quién podría olvidar esa energía que desprendían juntos? Parecía que la química en la pantalla era tan real que era imposible no fantasear con que fuera algo más. Durante un tiempo, las especulaciones sobre su relación sentimental estuvieron a la orden del día. Aunque nunca confirmaron explícitamente su relación de la manera tradicional, sus apariciones juntos, los gestos públicos de cariño, y las pistas que dejaban en sus redes sociales, alimentaron durante años la esperanza de sus fans de que estuvieran juntos. Parecía que vivíamos en un cuento de hadas moderno con dos de los actores más carismáticos de Turquía. Sin embargo, la vida, como bien sabemos, a veces da giros inesperados. Y ese cuento de hadas, para sorpresa de muchos, pareció llegar a su fin, o al menos, a una pausa. Hemos sido testigos de sus carreras individuales, de sus proyectos posteriores, de cómo cada uno ha seguido su propio camino, cosechando éxitos por separado. Hande ha seguido deslumbrando en diversas producciones, y Kerem también ha explorado nuevos horizontes en su carrera. Y cuando la vida de ambos parecía haberse estabilizado en caminos paralelos pero separados, ¡boom! Llega esta noticia. El titular nos dice claramente, la impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. Y la fecha, 10 de noviembre de 2025. Sí, es una fecha futura, lo que añade un elemento de intriga adicional. ¿Estamos ante una predicción, un rumor que se ha tornado viral, o una filtración de algo que está por suceder? Vamos a analizar las posibles interpretaciones de este titular tan enigmático. Lo primero y más obvio es pensar en una reconciliación o una confirmación oficial de que han vuelto a estar juntos como pareja. Después de todo, los finales no siempre son definitivos, y a veces, las personas se reencuentran con un entendimiento más maduro y una conexión renovada. Si este fuera el caso, la noticia sin duda haría saltar de alegría a la legión de fans que nunca dejaron de apoyarlos como pareja. Imaginemos las portadas, las entrevistas, los mensajes de felicitación. Sería un regreso triunfal. Y pensando en la fuerza de su fandom, no ese.
Sería de extrañar que esto tuviera un impacto mediático global. Pero, ¿y si la noticia va por otro camino? La palabra sorprende es clave aquí. Podría ser algo que nadie veía venir, algo que va más allá de una simple reconciliación. Podría tratarse de un proyecto conjunto de gran envergadura. Imaginen a Andy y Kerem volviendo a trabajar juntos, pero esta vez en algo aún más ambicioso. Quizás una película internacional, una serie de Netflix con un presupuesto millonario, o incluso un proyecto de otra índole como una línea de moda conjunta, una fundación, o algo completamente inesperado. Ambos son figuras muy influyentes y cualquier movimiento que hagan juntos, especialmente después de la estela que dejaron, generaría un revuelo monumental. Otra posibilidad que debemos considerar es que esta sorpresa sea algo más personal, pero no necesariamente romántico en el sentido tradicional. Quizás un anuncio de boda, pero no necesariamente entre ellos, sino que por alguna razón, el anuncio esté vinculado a ambos. Suena un poco rebuscado, pero en el mundo de las celebridades, a veces los lazos y las influencias se entrelazan de maneras inesperadas. O tal vez, y esto es solo especulación, se trata de una colaboración profesional que implica un nivel de compromiso y una magnitud de proyecto que los lleva a estar muy unidos nuevamente, dando pie a interpretaciones por parte de los medios y el público. La fecha del 10 de noviembre de 2025 es también muy interesante. Si estamos hablando de un vídeo de YouTube en el presente, este titular podría ser el gancho para analizar rumores o prepararse para un evento futuro. O podría ser una noticia que ya ha ocurrido y que estamos analizando en retrospectiva, aunque la redacción en futuro sugiere un evento inminente o una predicción. Para un vídeo de YouTube, lo más atractivo es plantearlo como algo que está a punto de suceder o que acaba de ocurrir y que está generando la mayor de las conmociones. Analicemos el impacto. La sorpresa implica que esta noticia rompe con las expectativas. Las expectativas generales que teníamos sobre Andy y Kerem, después de su separación aparente, eran quizás verlos rehacer sus vidas por separado, o eventualmente con nuevas parejas. Una reconciliación sería una sorpresa, sí, pero un proyecto conjunto innovador, o un anuncio que redefina su relación pública de una manera inesperada, sería aún más impactante. Pensemos en el fandom de Senkalkam. Este fandom es conocido por su lealtad, su creatividad y su capacidad de movilización. Cualquier noticia que involucre a Andy y Kerem, especialmente si los une, será amplificada exponencialmente. Los hashtags, los memes, los análisis detallados en redes sociales, todo eso se multiplicaría. Si la noticia implica un proyecto, el interés en verlos trabajar juntos de nuevo sería masivo, abriendo puertas a mercados internacionales aún mayores de lo que ya tienen. Si es una reconciliación, el impacto emocional en los fans sería enorme, reviviendo la nostalgia y la ilusión de esa época dorada de la serie. Ahora, para darle más sustancia a este guión, vamos a imaginar algunos escenarios más concretos. Supongamos que la noticia en realidad es la confirmación de que Andy Ercel y Kerem Bürsin serán los protagonistas de una nueva serie internacional de gran presupuesto, producida por una plataforma de streaming global, y que se centrará en un tema diferente a las comedias románticas, quizás un drama histórico, un thriller psicológico, o incluso una aventura épica. Esta noticia, sin duda, sería de las que mueven el mundo del entretenimiento. Podríamos hablar de cómo esta nueva producción podría catapultar sus carreras a un nivel estratosférico, consolidándolos como estrellas globales indiscutibles. Podríamos analizar el tipo de personajes que podrían interpretar, las expectativas sobre la calidad de la producción, y cómo su química, que ya conocemos, se adaptaría a un género distinto. O imaginemos que la noticia es que ambos han decidido emprender juntos un proyecto humanitario de gran envergadura, utilizando su influencia para abordar una causa importante. Esto, si bien no sería una noticia romántica, sí que sería una sorpresa y generaría un gran impacto positivo, mostrando una faceta diferente y madura de ambos artistas. Podríamos especular sobre la causa que podrían apoyar, el alcance de su iniciativa, y cómo esto podría inspirar a otros. La fecha futura, 10 de noviembre de 2025, también nos permite jugar con la idea de que esto es un adelanto, una filtración, o una noticia que los creadores del vídeo han predicho o anticipado con base en ciertos indicios. En este caso, el vídeo podría ser un análisis de por qué esta noticia es tan probable o esperada, o un llamado a la preparación para este evento. Para llenar más contenido y hacerlo más conversacional, podemos añadir elementos de análisis de sus carreras individuales, sus logros recientes, y cómo encajarían en diferentes escenarios. Por ejemplo,
Andercel, después de Senkalkapm, ha demostrado una gran versatilidad actuando en producciones como. Su presencia escénica es innegable y su habilidad para conectar con la audiencia es algo que la ha convertido en un referente. Similarmente sobre Kerem Bürsin no se ha quedado atrás, explorando roles más complejos y demostrando su crecimiento como actor en proyectos como. Su carisma es un arma poderosa, y su evolución profesional ha sido muy interesante de seguir. Luego podríamos pasar a analizar el impacto de esta noticia en el mercado turco y global. Imaginen la cantidad de ofertas de trabajo que recibirán después de un proyecto exitoso y sorprendente. Esto podría abrirles puertas a Hollywood, a producciones europeas de renombre y consolidar su estatus como iconos mundiales del entretenimiento. El poder de su fandom combinado es algo que ninguna marca o plataforma puede ignorar. Y para mantener el tono intrigante podríamos añadir frases como: lo que más nos intriga es el factor sorpresa. ¿Qué es lo que ha hecho que esta noticia sea tan impactante? ¿Es algo que ha ocurrido de repente, o es el resultado de un plan a largo plazo? Si el vídeo se enfoca en la especulación, podríamos dedicar tiempo a desglosar los rumores que circulan, si es que los hay. Hemos visto en redes sociales algunas teorías que apuntan a: ¿son estas teorías fundamentadas, o pura fantasía de los fans? También podríamos hablar sobre la importancia de estas figuras en la industria turca y su influencia en la difusión de la cultura turca a nivel internacional. Hande y Kerem no son solo actores, son embajadores de la cultura turca. Cada éxito suyo es una victoria para la industria del entretenimiento de su país, y este tipo de noticias, sean cuales sean, sin duda mantendrán a Turquía en el mapa del entretenimiento global. Ahora, para la parte de conclusión, necesitamos resumir brevemente los puntos clave y preparar el terreno para el cierre. Hemos llegado al final de este análisis sobre la impactante noticia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos explorado las diversas posibilidades que este titular podría implicar, desde una reconciliación romántica hasta un proyecto conjunto de gran envergadura que redefiniría sus carreras. Lo que está claro es que la mera mención de sus nombres juntos, especialmente después de todo lo que vivieron y compartieron en el ojo público, genera una expectación enorme. Sea cual sea la naturaleza de esta noticia, una cosa es segura: será un evento que marcará un antes y un después, y que mantendrá a millones de fans al borde de sus asientos. Agradecemos enormemente a todos por acompañarnos en este vídeo. Su interés y su energía son lo que nos impulsa a seguir investigando y compartiendo las noticias más relevantes del mundo del entretenimiento. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta noticia. ¿Cuál creen que sea la sorpresa que nos depara el destino para Hande y Kerem? ¿Están emocionados por un posible regreso, o les intriga más la idea de un proyecto completamente nuevo e innovador? Dejen sus opiniones y especulaciones en la sección de comentarios de abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y antes de irnos, no olviden lo más importante. Si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido exclusivo, análisis profundos y las últimas noticias del mundo del entretenimiento, asegúrense de darle a ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Hande y Kerem, para que nadie se pierda esta discusión. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas publicaciones. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta pronto.